Vamos a hablar que Dios me da una familia, ¿sí? Y esto es tan importante, saber que Dios nos ha dado una familia. Sí, no solamente nos ha integrado a Él, sino que con eso Dios nos ha dado una gran familia. Pero Dios me la dio. Y esto es tan importante que tú no pierdas lo que Dios te ha dado. Porque Él dice, a quien yo agarro de mi mano, nadie lo arrebata. A no ser que nosotros nos deslicemos, ¿ah? Y le estemos queriendo soltar los deditos al Señor para hacer nuestra propia voluntad. Pero de parte de Dios, Él es inclusivo, ¿no? Él incluye a la gente, Él quiere tenernos. Y obviamente, para Él no hay problema hacer una gran familia. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de cuidarnos y estar con todos y en todo momento. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, para esto vamos a ir entonces a ver a un personaje que yo sé que muchos de ustedes admiran en la Biblia. Todos tenemos por el sumo gozo de tener a nuestro Señor Jesús y nuestro gran héroe. ¿Sí están de acuerdo? Después de él en la Biblia, ¿qué personaje les ha gustado? ¿Alguien? ¿Cómo? David, ya que atinaste a la respuesta, tienes derecho a invitar a alguien en el momento del refrigerio, ¿no es cierto? Entonces usted se anota, ¿no es cierto? Diga que, menos mal que no le diga que le tocaba lavar los platos, porque también a veces uno hay premios como estos, ¿no es cierto? Cuando el servicio es un gusto, es un privilegio, y lo hace uno con agrado. ¿Cuántos hombres les gusta esta palabra? Nadie dijo yo, eso de los platos, por favor. ¿Ah? Ya pasó la pandemia, por favor. Bueno, estamos declarando que ya pasó la pandemia. Muy bien. En segunda de Samuel, David ya acabó con todos sus enemigos. Ya él es rey, ya está reinando. Es decir, empieza la vida plena. Pero este hombre que con tan buena razón le admiramos y que dejó un gran ejemplo para nosotros, nos dice la palabra de Dios que aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa, ya está hecho, como decimos nosotros, ya tiene todo bajo control, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Ese es el momento en que todos queremos llegar, ¿no es cierto? Pero David tenía una congoja en su corazón, algo que le pesaba, porque se había dedicado mucho a establecer el reino, a salir de sus enemigos y a estar bien y a hacer su propia casita, ¿no? Bueno, ya se pueden imaginar la casa de un rey. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, dijo el rey al profeta Natán, ahí tenía él un profeta, un hombre de Dios, y le dijo, mira, ahora yo habito en casa de cedro. ¿Qué tal, ah? Ese olor de esa casa, ¿cómo va a haber olido? ¿A qué? A cedro, pues. Ah, María Teresa carga uno sus aceititos y en la noche se pone un aceitito, bueno, ya no lo descuento, de cedro, nada más hasta ahí llego, ¿no es cierto? Pero qué rico los olores, ¿no es cierto? Y entonces es una bendición esos olores. Él ya se pueden imaginar, casa de cedro, el hombre se la hizo completa como cualquiera de nosotros hubiese querido tener. Y el arca de Dios estaba en cortinas. ¿Cómo así? ¿Y qué es el arca de Dios? Para los que no sepamos. Bueno, vamos a hacer rápido una historia. Cuando Dios estableció a Israel como pueblo, él quiso habitar con ellos, entonces estableció lo que era el arca del pacto. El arca del pacto era una caja hecha de madera, pero revestida de oro, toda de oro y bien protegida. Y Dios iba a estar, por estar en un lugar puro, Dios iba a estar en ese lugar. Así es que cuando Israel se movía, movían el arca, ¿ya? Pero cuando salieron de Egipto, ustedes saben que no tenían morada donde estar. Y después pasaron ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Y estando esos 40 años en el desierto, no había dónde colocar la carpa. Así es que ellos se movían y la carpa con ellos. ¿Cómo hacían para protegerla? La dejaban a la intemperie. Pues hacían algo parecido a lo que hoy estamos disfrutando en este lugar. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué lujo? ¿Cómo se sienten de lujo aquí, no? Con carpas, domingo, buenos jardines, linda gente. Cada día más nos reunimos más jóvenes en este lugar y eso me gusta mucho. Parece que se le va pegando a uno algo. Bueno, espero. Y entonces, ahí estaba el hombre viendo que Dios y el arca estaba en una carpa como esta, ¿sí? Con cortinas.
era lógico, tenían que moverse, desarmaban, se iban, volvían a armar. Cuando por fin llegaron a Israel, donde ya estaba el rey establecido con su casa de cedro, el Señor seguía el arca en la misma tiendecita de siempre, ¿ah? En una carpa, en donde, por cierto, la presencia de Dios se manifestaba poderosamente. Hay historias que otro día les relato, no prontamente, pero en algún rato les voy a relatar cómo la presencia de Dios se manifestó en esa carpa tan hermosa, en esas tiendas, ¿no? Entonces, pero él está con esa congoja. Es como que no puede disfrutar su casita de cedro pensando, la casa del Señor, ¿no? La carpita. Bueno, algunas personas han utilizado esto para construir iglesias. Yo no creo que esta es la escritura correcta para construir un templo o una iglesia, ¿ya? Porque suena muy bien, ¿no? Ahí ¿dónde vamos? Aquí estamos, hagamos una casa. Y hay buenas razones para construir un lugar y para juntarnos en otro lugar, pero no utilizar mala escritura, porque si utilizamos mala escritura, le perdemos el concepto correcto. ¿Por qué está diciendo esto? Entonces vean qué lindo lo que aquí viene, ¿no es cierto? Entonces en el verso 3 dijo, estoy en 2 capítulo 7, no sé si habían captado, pero estoy en el capítulo 7, 2 Samuel. Ahora voy al verso 3. Y Natán dijo al rey, es decir, Natán escuchó lo que dijo David y le agarró en el vuelo la idea. ¿Cuántos ya le habían agarrado al vuelo la idea de David conforme fuimos leyendo? Creo que todos, ¿no? Él quiere hacerle una casa al Señor. Anda, y le dijo Natán, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Parece que tiene luz verde, ¿no? Y con esta luz verde, muchos leen hasta aquí y vamos y construyamos. No está mal, pero no es la razón. No es la razón de lo que está escrito acá. Y se podrían perder mucho si se quedan solo. ¿Por qué? Porque si después hacen una casa física, van a creer que Dios va a habitar en esa casa, ¿sí o no? ¿Cuántos tenían el concepto antes de que Dios habitaba en las iglesias? Antes. Yo ni concepto tenía, dicen otros, que ni siquiera se movieron. Ni siquiera pensaron. Pero yo recuerdo del niño, y eso fue hace 60 años. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? Hace 60 años, pasábamos enfrente de una iglesia católica y mi papá y todos ¿qué hacíamos? Nos santiguábamos. ¿Y cuál era la cosa? Porque uno de niño, ¿no? Ah, porque Dios está ahí. Entrabas a una iglesia católica en aquel tiempo, las mujeres tenían que entrar de puntillas. ¿Por qué? Porque con el taco hacían una bulla tremenda. De todas maneras hacían bulla, pero bueno. Pero la idea es el respeto. ¿Y por qué? Porque ahí está Dios. Es la casa de Dios. Habían oído esto, ¿no es cierto? Algunos se quedaron con esa idea y piensan que se han alejado de la casa de Dios. Pero vamos a entender hoy de una vez por todas esto tan lindo, que cuando Dios te da familia, te da casa también, ¿m? Te da todo. Dios quiere equiparte porque Él sí quiere habitar con nosotros y tener una habitación con nosotros, ¿ah? Pero bueno, vamos adelante porque así vamos desmarañando esta situación para quedar claro. Porque Jehová está contigo. Y ese que Jehová está contigo parece que ahora tiene luz verde, anda con todo y mete acelerador, ¿a dónde? A fondo, como decimos, ¿verdad? Y entonces dice aquí en verso 4, aconteció que aquella noche, escuche esto, que vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Natán, no a David, al profeta, diciendo, ve y di así a mi siervo David. Fe de ratas, dijo el Señor, te voy a corregir algunas cositas que andan mal. ¿Y sabes qué anda mal? Le dijo el Señor, todo. Tus conceptos en tus cabezas están mal. Hay que derribar esos falsos conceptos que se oponen contra el pensamiento de Cristo. Los conceptos, nuestras ideas preconcebidas, nuestras formas de pensar de cómo deben de ser las cosas y de qué manera deben de hacerse las cosas, son las que a veces nos desvían del verdadero propósito de Dios. Y cuando uno encuentra el verdadero propósito de Dios, no quiere regresar a cosas religiosas, a ideas que solo son conceptos religiosos y humanos, ¿de acuerdo? Entonces, di a mi siervo David, y lo que vamos a leer ahorita es lo que Dios le está diciendo a Natán, que le vaya y le diga a David. Así ha dicho Jehová, regresó, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Buena pregunta, ¿no? ¿Esa es tu idea? ¿Quieres edificarme una casa? Vamos a ver si este es el concepto correcto. Si has leído bien entre líneas. Si tu congoja de que le falta una casa a Dios es correcta. Suena muy bien. Dios no le cayó de una y le dijo, nadita de esto, sino que Dios va a argumentar, porque Dios, cuando un concepto no tiene, el concepto de hacerle una casa a Dios, no está mala la idea. El concepto es ¿por qué y para qué? ¿Ah? Dios te está pidiendo, es algo que Dios te ha venido pidiendo en su palabra, que algo que haya venido de Dios pidiéndote. Ya me están agarrando la idea. Entonces, verso 6, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto, hasta hoy. Como ya les dije, salieron de Israel, de Egipto a Israel, y nunca hubo una casa, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Es decir, este es el tabernáculo y la tienda, esta es la tienda y el tabernáculo, un lugar más pequeño, digamos, una habitación dentro de otra habitación llamada tabernáculo, ¿no es cierto? Sí, he andado de esa manera. Es correcto, tú estás leyendo correctamente hasta aquí. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguno de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y obviamente ustedes se pueden ir a la Biblia y leerla. Desde que salieron de Israel hasta este momento, no hay un solo momento en que Dios haya usado un profeta o le haya dicho a alguien, oigan, ustedes no me han hecho casa. ¿Cómo es posible? Ustedes ya se acomodaron. Ni a David mismo. David estaba sintiendo ese sentimiento por una idea lógica, mundana y una idea pagana de tener un lugar con un templo y un Dios metido. ¿Me explico? Ese es, él viene de la información que tiene. Y no toda la información que tenemos nosotros sacada de la Biblia. Cuando vamos a la palabra de Dios y vamos a la Biblia, ahí nos enfocamos correctamente, ¿no es cierto? Dice entonces, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Como mínimo, ¿ah? No les he pedido eso. Y David ya se dio cuenta, pues, por dónde va la cosa. ¿Ah? Ahora, pues, diréis así a mi siervo David. Esas son las palabras, habló con Natán, así van a decir a David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé, ahora es una pequeña historia, y recordándole en su mente de dónde salió David. ¿Ah? Recuerde de dónde nos sacó el Señor. Yo te tomé del redil, recuerde que él era un pastor de ovejas, y que de ahí lo sacó el Señor para irlo engrandeciendo, ¿no? Desde detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Es decir, ¿quién te sacó de ahí? Ahora tú eres un hijo de Dios, hecho, bien puesto. ¿Ah? Algunos de ustedes ya casados, otros por casarse, otros ya están proyectándose. Mi amigo que me dijo que era el día de la felicidad, era porque iba a tener una cita con una persona. Yo después le digo, ¿será porque iba a tener? Claro, me dice, si no es el día de la felicidad, es porque lo está inaugurando. Y me puso, por favor, oren. Y yo sí estoy orando por él. A mí me entusiasma el romanticismo. ¿Cuánto les gusta el romance? Ay, solo a mí. Hay que ser románticos. Ay, como este señor a los 66 años todavía hablando de romanticismo. ¿Por qué no? Si el amor, en vez de que decaiga, el amor crece. Bueno, ni un amén, pero alguien por lo menos movió la cabeza. Jodele, di que sí, dígale al marido. ¿Ah? Por lo menos. El amor tiene que crecer. Bueno, de esto vamos a hablar otro día. Veo que les entusiasmó tanto. Así es que yo le saqué de este lugar, le dice, para que fueses príncipe sobre Israel. Y le sigue diciendo, y he estado contigo en todo en cuanto has andado. Dice, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Le está haciendo memoria que si David ha logrado algo es porque Dios le ha ayudado.
es porque ha estado con Él. A veces se nos olvida, pensamos que estos logros que hemos tenido, tiempo para atrás, qué lujo, ¿no? Todo lo que he logrado, ¿ah? Todo lo que tenemos ha sido por la gracia y la bendición de Dios. Ay, siempre honrémosle a Dios, dándole honra de todo. Así es que aún tus enemigos, yo te ayudé a vencerlos. Yo hice que los venciera, ¿sí? Y te he dado, sí, te grandes. Y te he dado un nombre de los más grandes de la tierra. Obviamente, saben que David se hizo súper famoso, ¿no es cierto? Y dice, además, dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Fijar lugar y plantar. Está usando de fijar es colocar algo en un lugar seguro y firme. Plantar es como se agarra una planta y se pone con raíces y agarra y echa raíces. Pues por eso está usando las dos palabras. Para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Es decir, vas a estar en un bien lugar y en un lugar seguro. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere tener en un buen lugar y en un lugar seguro? Amén. ¿Cuántos ya saben que eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo? La familia de Dios. Cuando uno está con Él, en Él y por Él, uno entra con Él y uno no ve al resto de las personas. Pero, oh sorpresa, hermanos, somos una gran familia de Dios. Pero yo tengo la bendición que cuando he ido a otros lugares y me encuentro a un hermano, como Vero y Francisco se encontraron a Martita, ¿no es cierto? Y Gustavo era. Álvaro, a Martita y Álvaro en Bogotá, y de repente eran familia, punto. Eran los papitos que Dios le tenía en Colombia para ellos. Hermanos, hermanos papás, ¿qué tal? Qué lujo, ¿no? La familia. Y esto a mí me ha pasado, a donde yo voy, me encuentro un cristiano, así pareciera que nos conocemos de años y hacemos familia con ellos, ¿sí? Y entonces, dice, para que habite en un lugar y nunca más sean removidos, ni los inicuos le aflijan más como al principio tuvieron problemas y guerras, ¿no es cierto? Es decir, al principio de nuestra cristiandad, el diablo nos quería, ¿qué? Arrebatar. Cuando antes de que fuéramos cristianos, el diablo estaba viendo cómo nos distraía, nos asustaba y todo lo demás. Pero una vez que nos agarramos de Cristo, el diablo ya quedó atrás. Y si el enemigo nos quiso atacar, el Señor, ¿qué hizo? Lo apartó de nosotros. Él nos dio la victoria. Por eso es tan importante estar viendo todo esto y darle una aplicación para hoy y el ahora. Pero sigue diciendo, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Todo eso lo hizo el Señor desde el tiempo de los jueces, está diciendo, hasta ese día. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que ¿qué? Él te hará casa. ¿Qué tal? El otro pensando, yo le voy a hacer casa porque yo ya tengo casa de cedro. Y el Señor le dice, esa tu casa, la polilla se la puede comer. Esa casa un fosforito la puede acabar. Esa casa algún rato se va a destruir. Esa casa no la puedes heredar por mucho tiempo. Se la dejas a 1, 2, 3 generaciones y se acabó. Las casas que nosotros construyamos en este mundo son pasajeras. ¿Ah? Mire cuántas personas en Ucrania, cuánto les ha haber costado tener su casita en un departamento, en un buen departamento, en un edificio, y de repente una bomba, ¡pum! Botó todo, ¿no es cierto? Un terremoto. Destruye las cosas. Y la gente cree que ese es mi patrimonio, ese es mi bien. Usted construya donde la polilla y el orín, que dice la escritura, no corroen, donde la polilla no mata, no destruye. ¿En dónde estamos construyendo nuestra casa? Me encanta cuando el Señor, porque todo esto se aplica en el Nuevo Testamento, cuando el Señor les dijo a sus discípulos, voy pues con mi Padre. ¿Sí? Voy a irles a ¿qué? A preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Voy a preparar un lugar, voy a prepararles el lugar de su morada eterna, pero desde aquí nosotros ya estamos enraizados con ese lugar, ya estamos plantados con Cristo. Yo ya tengo un lugar fijo, es decir, no me he adelantado a
a poner los pies allá, pero ya los tengo puestos por fe. ¿Mm? No sé si ustedes han tenido la experiencia. Aquí en el Ecuador ya se dio, yo me enteré. A mí me pasó en Guatemala. Nos dijeron, están regalando terrenos en la orilla del mar, cerca de un puerto que no tenía, se llamaba un puerto porque estaba a la orilla y era una embarcación pequeña, no era un puerto firme. Decía, están regalando parcelas solares o como usted le quiera llamar, terrenos a la orilla del mar. Así es que a los primeros que estén allá, a las 7 de la mañana los van a inscribir por orden que lleguen y les van a hacer entrega de una vez del terreno. Hacen la medición y les dan el terreno. Y nos dijeron a mis hermanos, a mi papá y a mí, ¿qué creen que hicimos nosotros? ¿Ah? Madrugamos. ¿Quién dijo madrugaron? Los demás, ay, como están regalando, a las 10 llego. Pero ahí verán la bendición de madrugar. Quedamos entre los primeros 15. Ya habían otros más madrugadores que nosotros. Entonces, cuando ya estábamos un grupo como de 60 personas, el alcalde con documentos y todo, y medidores, empezamos a caminar a la orilla del mar. Y empezaron los primeros 60 metros, los otros 60 metros, hasta que llegó los nuestros. Y ahora ya nos van a pedir algo. Señor, solo firme aquí, es suyo, porque necesitamos poblar este lugar, necesitamos traer turismo, y si no regalamos terrenos no viene nadie. Así es que, así nos dieron un lugar. ¿Cuántos sabían que eso ha pasado así en Ecuador? Levanten su mano los que sabían. Por eso es que no tenemos casa en San Lorenzo. Miren, en el propio San Lorenzo no, porque ya estaba poblado, no, tranquilo, no puede ir a quitarle a mis hermanos su casita en San Lorenzo. Pero camino a San Lorenzo, bajando de Ibarra, por esa carretera, obviamente más al norte de Ibarra, bajando, ¿cómo se llama el cruce? Ay Dios, estamos mal en matemáticas, no se recuerdan nada de geografía de Ecuador. ¿Alguien que esté seguro? No, ya me voy a recordar yo. Es un nombre bonito. Pero uno llega a ese cruce, es una cuchilla, y ahí agarra uno a la izquierda y se baja y llega a San Lorenzo. En esa bajada, que antes no había buena carretera, ahora está asfaltada, empezaron a repartir fincas. No parcelas de 60 metros por 80 como nosotros nos dieron. Estaban repartiendo fincas. Y los que llegaron con los alcaldes y todo, y les dieron primero un papel y después les dieron escrituras. Obviamente con la obligación de que tenían que trabajar la tierra. Y que si después de un tiempo no trabajaban la tierra, les quitaban el terreno y le daban a alguien más que quería hacer. Pero no nos enteramos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba yo? Que no me di cuenta. Así podía decir usted. Pero yo conozco personas que así obtuvieron su finca. Después de un tiempo la vendieron. Se la dieron a alguien más. Pero bueno, ¿qué harán ellos con sus cosas? Cada quien, ¿no es cierto? Pero ¿a qué vamos acá? El Señor dice que te hará casa. Él te va a hacer casa. Bueno, ustedes ya se están imaginando la casa. Yo voy a vivir en la avenida ahí en el cielo, aleluya, y la gloria a Dios, esquinera, me gusta, ¿no es cierto? Ahí no me importa que pasen vehículos porque no me importa la bulla, realmente ya estando allá no hay problema, ¿sí? Y el Señor me va a tener una mansión. Eso es lo que nosotros pensamos, eso se queda corto, hermano. Porque nosotros seremos semejantes al Señor. Y las casas poquito nos va a importar. Pero cuando Él nos dijo que nos va a hacer casa, es tomando en cuenta nuestra idea y diciéndonos que me voy a dar un salto de esta escritura del verso 11 y me voy a pasar a Juan, ¿sí? Juan 2:19. Cuando Jesús estaba haciendo, Jesús acababa de sacar a los cambistas. ¿Se recuerdan cuando Jesús sacó a los cambistas y sacó las cosas del templo y dijo la casa del Señor me consume? Era el celo del Señor y sacó a todos, escandalizó, y los líderes de aquel tiempo se quedaron. Sacó de la casa de Dios, del templo de Israel. Escuche esto, mire de lo que estamos hablando. Entonces vea lo que pasó. Juan 2:19. Respondió Jesús, ¿por qué haces esto? Destruiré este templo, dijo el Señor, en 3 días
y en 3 días lo levantaré. Destruiré este templo y en 3 días levantaré. Claro, los que tenemos una mentalidad de arquitectos, que muchos aquí les veo ese perfil, ¿no es cierto? Y a otros se arreglan los documentos como el abogado, ahí el doctor. Pero alguien tiene que construir, rápido puede pensar, ¿no es cierto? Destruiré el templo y en 3 días lo voy a levantar. A ver, un momentito. Usted nos está diciendo que así como mover la montaña, también esto ha de tener algo, ¿no? Porque ¿cómo usted en 3 días va a levantar un templo? Y vea lo que le contestaron a él con toda lógica. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y créanme que lo han de haber hecho rápido, tomando en cuenta las circunstancias de aquellas épocas, ¿no es cierto? Y tú en 3 días lo levantarás. ¿En qué estaban pensando ellos? En lo material y en lo físico. Otra vez, un milagro de Dios. Por supuesto que Dios puede hacer un templo en menos de 3 días, para eso necesita 3 días. Hizo el mundo entero en ¿cuántos días? En 6, el séptimo descansó. En 6 días hizo el universo. Qué trabajito, ¿no es cierto? Y todo lo que hay en la tierra, al hombre, inclusive a la mujer, que Dios mío, que eso sí es una obra maestra. Pocos están de acuerdo conmigo. Esa risa. ¿Hizo una obra maestra, sí o no? Amén. Por lo menos tenemos algunas damas de acuerdo conmigo. Claro, ustedes ya han oído esa idea, ¿no? ¿Cómo es el cerebro de un hombre? 3 alambres pelados por ahí, ¿no es cierto? En cambio, una mujer es peor que una computadora inmensa. Alambres aquí, por allá, pero es para que funcione bien, no para otra cosa. No para que se nos aloquen, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. Entonces, tomando en cuenta esos detalles, ¿no es cierto? Esto de hacer en 3 días. Pero aquí viene lo que Jesús les contestó, no lo que yo pienso, lo que yo creo. Lo que Luis Toledo crea a nadie le debe de importar, a no ser que esté yo hablando de la palabra de Dios o sacando los conceptos de la palabra. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. A ver, momentito. Aquí la cosa pegó un cambio tremendo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él dijo, estaban ellos hablando del templo, pero él diciendo, yo soy el verdadero templo. Dios no habita en ese lugar. Dios habita aquí. Y el Señor tenía el Espíritu Santo y el Señor ese es el templo. Dice, él va a destruir este cuerpo en un día. ¿Y en cuántos días lo va a levantar? Dijo, en 3. El Señor murió un día y en ¿cuántos días se levantó? Y se levantó después de los 3 días. Entonces él estaba hablando de el templo que es su cuerpo. Ahora él ha dicho que nosotros somos el cuerpo de Cristo y él es la cabeza. Nosotros somos esa casa de Dios, porque el Señor no quiso de nuevo venir a habitar a casa hecha por hombres, sino que él dijo, voy a habitar en los corazones de los hombres. ¿Sabe por qué no se cayó? Porque está sentado. Porque si usted agarra esta idea y se da cuenta lo que el Señor quiere, está haciendo de nosotros su casa, porque Él es el cuerpo y nosotros habitamos en Él y Él es la cabeza. Entonces Él ha dicho que por la fe Cristo viene a morar en nuestro corazón y cada uno de nosotros hacemos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la casa, pero Él lo hizo una vez para todos. Él en aquel día, cuando murió, destruyó el templo que era su cuerpo, y después en 3 días lo levantó y Dios le dio un cuerpo glorificado. ¿Recuerdan? Al Señor. Y entonces ahora ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Todos los que hemos creído en Él somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Escuchen lo que pasó para no perdernos lo que Jesús dijo y lo que pasó con sus discípulos. Cuando resucitó de entre los muertos, ya resucitó al 3er día, sus discípulos que habían estado en esa conversación que días anteriores había escuchado, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. ¿Qué es lo que creyeron? No una fábula, no una idea de hombres, no un concepto humano lógico. Las escrituras
y la palabra que Jesús había dicho, que son las escrituras, porque Jesús es la palabra. Jesús es las escrituras. Entonces se dijeron, claro, no hablaba de este templo físico. ¿Ah? Hablaba de él, porque Dios estaba armando una casa para ti y una casa para mí. De esto mismo le está hablando a David. Solo que a David se lo está anticipando 500 años antes de que pasara lo de su muerte. ¿Qué le parece? Veamos entonces, regresamos con David. Se recuerda que terminamos el verso 11. Regresamos en 2 de Samuel 7:12 y dice, cuando tus días sean cumplidos, hablando los días de David, y duermas con tus padres. ¿Cómo le dijo? Duermas con tus padres. ¿Cómo se acaban los días? ¿Se va a ir a dormir a la casa de los papás? Va a morir. Pero Dios, cuando habla de muerte, no habla de muerto. Muertos están los que viven, los que mueren sin Cristo. Pero los que morimos con Cristo, estamos dormidos hasta el día de la resurrección. Uno, solo para que yo me diga, pues me están poniendo atención y me anime, ¿no es cierto? Y dice, y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino, y afirmaré tu reino. Es decir, David era rey, y lo que le está diciendo, yo te voy a levantar uno de tu linaje y voy a afirmar tu reino. Ahora entendemos por qué un ciego, aunque estaba ciego, entendía más que los líderes religiosos de aquella época. Porque el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él recordaba la promesa y el pacto, porque este es un pacto, una promesa es un pacto, que Dios le había hecho a David diciéndole, ¿sí? De tus entrañas voy a sacar uno de ti, ¿sí? Y afirmaré su reino. Voy a sacar de tu propio linaje uno. Y aquí está Jesús, de la casa de David, y el ciego lo sabía. Por eso es que el ciego estaba queriendo que aquel Jesús se acercara, porque si aquel Jesús llegaba con él, él sabía, tenía la fe de que iba a recobrar la vista. Y efectivamente así fue. El hombre llegó, Jesús, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Inmediatamente el Señor le sanó la vista. Esto de la palabra de Dios, hermanos, es maravilloso. Estamos entrando en cosas lindas, dicho 500 años antes a David. Cuando se recuerda cuál es la razón de esta conversación, era porque David le quería hacer casa a Dios y Dios le dijo, tú me vas a hacer casa a mí cuando yo te he pedido. Más bien aguántate, yo te voy a hacer casa. ¿Ah? ¿Sí? Él, hablando del Señor, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, el trono del reino que está afirmado para siempre es el reino de Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador y le pide perdón por sus pecados, en ese momento usted nace, pero usted entra al reino espiritual, al reino de Cristo. Nosotros, aunque estamos en este mundo, hermanos, no somos de este mundo. Nosotros vamos camino derechito al cielo. Pero toca estar por un tiempo acá. Toca aguantarles. No. Toca aguantarnos. Pero no, pues es un gusto, es un placer, porque ya uno con Cristo, uno ama verdaderamente. Uno ya no está soportando, uno está amando como el Señor nos mandó. Y mientras estemos en este tiempo, pues disfrutémoslo, hermanos, porque Dios nos está dando este tiempo para que nosotros lo disfrutemos. Y dice, yo le seré a él por padre y él será por hijo. Por eso es que el Señor decía, mi padre, hablaba del Señor Dios su padre, ¿no? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Es decir, Jesús estaba advertido como hijo. ¿Ah? Pero como él fue obediente, necesitó. Ahora los que somos hijos y no somos obedientes, ¿qué necesitamos? Verán que ustedes dijeron, Ginny, yo ni mencioné eso. Ustedes están interpretando muy bien las escrituras. Y sigue diciendo, pero mi misericordia no se apartará de él.
como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Ustedes recuerdan que el rey que estaba y que le correspondía la dinastía de Saúl era a Jonatán, el hijo, pero Dios quitó la dinastía de Saúl y se la pasó a David, un hombre conforme a su corazón, y de David iba a sacar el linaje que es Jesús. Por eso entendemos que esas palabras, Jesús, hijo de David, tienen sentido, porque lo que están haciendo es aplicando la Biblia en el Antiguo Testamento y trayéndola al Nuevo. Verso 17. Y será afligida, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Es decir, que cuando usted entra en Cristo Jesús, usted entra en una familia eternamente. Más bien, qué bueno que se están haciendo amigos Tania y Jaimito por ahí, porque van a estar eternamente en el cielo juntos, mejor siendo amigos, ¿no es cierto? Yo le dije eso a María Teresa, fíjese que a mí se me ocurrió, ya empezábamos a tener nuestros estiras y nuestros encoges recién casados. ¿Cuántos saben que pasa eso en el matrimonio? No, no, ¿cuál recién casado? No, pues esas cosas no pasan conmigo, será usted. ¿Qué dices, Pamela? Pero si se acaba de casar, hija, y ya estamos con estiras y encoges. Es que Pamelita se casó también en nuestra casa. No, ¿en dónde fue? Nos fuimos a tu boda, qué lindo. En pandemia nos fuimos a tu boda. Por Pomasqui. Y el Avero en nuestra casa. Es decir, tenemos de todo. Pero ya hay tira y encoge. Pues cuando María Teresa y yo también empezamos en eso parecido que ustedes han tenido, yo le dije, María Teresa, mejor llevémonos bien. Le digo, si vamos a estar casados hasta que la muerte nos separe, hija. Y se quedó como que dice, esto va en serio, ¿no? O no sería en serio, claro que era en serio. Y ella lo sabía. Pero parece que un recordatorio de esto, ¿no? Un recordaris en latín para que usted se dé cuenta. ¿Ah? Nos dimos cuenta. Vamos a estar casados hasta que la muerte nos separe. Mejor llevémonos bien para que estás de pleito cada rato. Buen consejo, Pamela, está bien, estamos bien. Antonito, todavía vale. Bueno. Yo sé a quién le pregunto porque la otra dice rápido, bien, 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 claro que sí. Si yo le he dicho, ¿cuántas veces le he dicho? No me hace caso. Consejo para los hogares, amén. Ahí estamos. Bueno, esto va gratis, esto no es parte de la prédica, ¿no? Pero me encanta cuando dice, tu reino será estable eternamente. Dice el Señor que se le está haciendo una familia de reyes y sacerdotes. Ah, no, pues ya la cosa empieza a mejorar, ¿no? Eso de la casita en la esquina, aleluya y gloria a Dios, se quedó chiquito. ¿Ah? Nosotros vamos a estar con el Señor para siempre, vamos a gozar del universo. El universo no creo que nos quede chiquito, pero casi nos va a quedar chiquito cuando estemos hechos. Y bueno, que no les cuento porque no vaya a ser que se quieran ir rápido. Y aquí hay mucho que hacer todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Verso 17. Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, esto es lo que Natán está diciendo, todo es lo que Natán le oyó, Natán tuvo la visión de esto, Natán ya le había dado el sí a David, recuerdan al principio, pero ahora tuvo que regresar con la palabra de Dios y decirle, no, 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 David, no ha sido como yo y como vos creíamos, no es así. Y estas son las cosas que los verdaderos hombres de Dios hacemos un cambio y hacemos un cambio de mentalidad en nuestras mentes. O nos quedamos con nuestra vieja mentalidad. Ah, no, pero yo creo, no, pero si yo paso y yo creo que el templo, yo creo que Dios, bueno, si tú quieres que es lo que tú quieras creer, tu problema. Yo te estoy diciendo lo que Dios dice. Pero gracias a Dios, Natán cambió. Dijo, no, David, hemos estado equivocados. Porque él le había dado un sí, ¿sí o no? Para Natán estaba bien, pero ahora va a regresar a decir, David, tú y yo hemos estado equivocados. Esto es lo que Dios dice, ¿sí? Así habló Natán a David. Voy a pasar al final del verso, me voy a saltar un poco, porque tú, Jehová, contestó David, de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Quiero que ustedes resalten dos cosas acá. Revelaste al oído.
de tu siervo. Hay cosas que oímos con los oídos naturales, pasan a nuestro cerebro, lo analizan y uno dice, no, no creo, sí creo, lo tomo, lo quito, me quedo con mi anterior manera. Usted tiene todo el derecho porque Dios no va a obligarte a creer lo que no quieras creer, pero te está dando la oportunidad que creas conforme Él te está mandando y te está diciendo que deben de ser las cosas. Y allá tú, ¿no es cierto? Pero hay algunos que reconocemos la palabra de Dios, que sentimos que el poder de Dios le dice, claro, yo quiero ser parte de esa casa, yo quiero ser de esa familia grande de Dios, quiero ser su hijo, quiero que Él sea mi padre, quiero tener hermanos con un mismo propósito, quiero una familia de amor, de bendición, quiero estar con el Señor eternamente y para siempre. Como dijo, afirmaré tu reino para siempre. Porque ¿qué es un rey? Que se le mueran sus súbditos. Un rey eterno que no tenga súbditos porque se le murieron. Qué aburrido. ¿Eh? Como le digo a María Teresa, si tú no estás, mi amor, ¿con quién me voy a pelear? Qué aburrido. No, esa es broma, no vayan a tomar en serio. Borren esa parte del curso de parejas, ¿no es cierto? Pero dice, Él viene y nos habla al oído. Y muchos decimos, ay, parece que algo me quiere entrar, que no quiero que me entre. Pero si tú dejas que la palabra de Dios te hable, es porque Dios te está hablando al oído. Porque Dios es un Dios personal. Nosotros oyen la palabra en general, pero cada quien está oyendo la voz de Dios al oído. Y David escuchó cuando Dios le dijo al oído, yo te edificaré casa, David, no tú a mí, yo te edificaré casa. Hermoso, ¿no es cierto? Si Dios nos ha de edificar casa y Dios nos va a dar casa, yo quiero estar en esa casa. Yo soy parte de esa casa. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una familia y una casa. ¿Qué tal